de análisis, centramos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Hartos temas que tratar hoy día, bien cargada la pauta. Lo interesante es que son temas de pauta que tienen que ver con temas de fondo, que no ocurre todos los días. Pero bueno, saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Interrumpiste una conversación ahí que estábamos teniendo antes de salir al aire. Sí, sobre el video de Johannes Kaiser. Sí, porque aparecía ahí nuestro invitado. Jaime y Pancho, disculpando la improvisación, ¿podrían buscar en YouTube el video de Johannes Kaiser y lo pasamos? ¿O por ahí en redes sociales? A ver si Tania nos ayuda con eso. Es un video muy breve donde el precandidato ayer se pronuncia sobre los rumores que circulan de su eventual bajada para postular al Senado por la Araucanía. Pero bueno, pues saludemos primero a nuestros panelistas. Don Felipe Agüero, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Siempre es una alegría, y no lo digo por diplomacia, tenerlo acá. Usted lo sabe. Muchas gracias, Patricio. Para mí también una gran alegría estar de cuerpo presente con ustedes, porque la dinámica es mejor. Sí, pues. Y bueno, con Montserrat también un saludo. Muchas gracias. Felipe. Sí, hoy no pudo venir, la hemos tenido acá tantas veces, pero la saludamos a la distancia, la ex secretaria general, ahora delegada nacional del Frente Amplio, Lorena Meneses. Lorena, muchas gracias por estar acá. Oye, muchas gracias por la invitación y sí, siempre se valora la presencialidad. Esta vez tengo que hacerlo por Zoom, pero feliz de estar con ustedes. Sí, te esperamos para la próxima, Lorena. No, yo hacía la mención porque Felipe estaba hablando cuando habíamos salido al aire, por eso para comentarle a nuestros auditores. Sí, Juan Harry decía, estamos al aire. Claro. Sí, eso es lo que sí. Pero bueno, no estábamos pelando a nadie, ¿no? Era una conversación bien intencionada. A propósito del tema presidencial, que está ahí, es inevitable hablar de eso todos los días. De repente puede parecer un poco monotemático, pero hasta que haya más claridad en el horizonte vamos a estar especulando, preguntando sobre la situación de la ministra Jara. Y también, Lorena, qué es lo que pasa en el Frente Amplio, ¿no? Todos los días en la prensa vienen artículos que dan cuenta de la alternativa de Vinter ayer, por ejemplo, ¿no? Que se está insistiendo con la opción del diputado Vinter y que él estaría en reflexión, ¿no? Eso es lo que trae por lo menos el diario La Tercera ayer. Y está la pregunta que le decías tú, Pato, a la senadora Pascual sobre las razones de por qué demorarse tanto, ¿no? Si es que esto tiene que ver con una falta de convicción respecto de la ministra Jara. Algo de eso tiene que haber, ¿no? Evidentemente. Felipe, parto contigo. ¿Cómo ves el escenario en estos dos partidos, ¿no? El PS, uno podría especular que va a terminar inclinándose por la exministra Toa. Vamos a ver si eso ocurre, pero sería lo lógico, ¿no? Pero en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista hay bastante incertidumbre. Ayer la presidenta del partido del Frente Amplio decía que van a llevar candidato propio y no está en los planes apoyar a Carolina Toá, como lo había deslizado la semana pasada la presidenta del PS. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, como tú dices, el PS mañosea. Mañosea, a mi juicio... Disculpa, me distraje un segundo. ¿Quién mañosea, Felipe? El PS. El PS mañosea, ya. Mañosea. Con esto de la candidatura de Carolina Toá. Y yo creo que está en la tradición del partido de mañosear al final, muy pegada en la cuestión de quién marca, quién no marca. En fin, no es claro el PS en estas últimas, cuando se está ya en tierra derecha, respecto de esto. Yo creo que le hace mal al Partido Socialista y por supuesto no le hace bien a la coalición esta vacilación constante. Creo que al final va a tener que optar por Carolina Toá de una manera oficial. En el PC yo creo que en el PC lo que está ocurriendo es tanto una obsesión del partido de no dejarse pautear. Es decir, aquí nosotros no somos un partido diferente, tenemos nuestras cuestiones programáticas, ideológicas claras, tenemos nuestro ritmo y eso es lo que va a predominar. Entonces, mientras más nos digan que hagamos algo, hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario, por lo menos nos demoramos mucho en hacer eso. Está ese factor, yo creo que es muy fuerte.
Y también creo que hay divisiones, ciertamente, respecto de quiénes son los mejores o las mejores. Y también hay opiniones encontradas respecto de la candidata posible, Janet Jara, por su papel tan preponderante en el gobierno, en políticas que son de toda la coalición, o que toda la coalición ha tenido que pactar, ha tenido que transar. Y la ministra Jara ha estado muy metida en eso. Entonces hay una especie también como de castigo a las cosas de las políticas del gobierno que al PC no les gustan. Pero creo que esto es una cosa que también al partido no le hará bien si no resuelve esta disputa prontamente. En el Frente Amplio, bueno, tenemos a la Lorena, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, que nos va a aclarar el panorama. Ahí Lorena se ríe porque a lo mejor no está tan claro. Pero hay varias posibilidades, la gente se resiste, algunos candidatos, pero se ha empezado a mencionar candidatas mujeres, como la presidenta del partido y también Gael Yeomans. Entonces sería súper interesante ver la opinión de Lorena sobre lo que está ocurriendo ahí, cuáles son las posibilidades. Sí. Voy a decir cómo se ve desde afuera. El Partido Socialista no tiene candidato. Y llama la atención. O sea, es un partido añoso, con 2 presidentes y medio o 3, según cómo se le mire, del partido. Presidente de la República, quiero decir, ¿no? Una bancada de 7 senadores, varios diputados, y que no tengan candidato presidencial, llama la atención. No tiene, lo dejo hasta ahí, ¿no? En el Partido Comunista parecería ser visto desde afuera, más allá de que son dignas de escuchar las razones que dan sus dirigentes, una resistencia, ¿no?, a allanarse por las razones que sean a la proclamación de Janet Jara. Lo digo porque insistía en lo que le preguntaba a ella, Felipe Lorena, que más allá de lo que opine tal o cual del exalcalde Jadwe y de su situación judicial, no estoy hablando sobre los fondos, sino sobre la circunstancia en la cual un candidato en proceso judicial estaría expuesto a muchos cuestionamientos. Es una cosa meramente descriptiva, ¿no? Pero en el Frente Amplio, Lorena, se dice que no encuentran tampoco, que le piden a uno, que dice que no, que le piden a otro, que también dice que no. Bueno, ¿cómo lo ves? Tiene el abecedario completo. Sí, por eso. Se ha caricaturizado con eso. Y por eso, irónicamente, en la columna del domingo pasado, que imagino que tiene que haberles caído pésimo, de Matamala, ¿no?, decía que Winter era el plan W, ¿no? Bueno, en fin. Sí. Mira, en esto nosotros como partido, y ayer nuestra presidenta lo dijo muy claramente y enfáticamente, nosotros desde el Comité Central que tuvimos en noviembre, si no me equivoco, el último fin de semana de noviembre, definimos que íbamos a ir a una primaria y que íbamos a impulsar una primaria amplia del sector. Harta especulación por prensa, eso es muy real, digamos, y por lo tanto de repente se instalan discursos que en realidad están alejados de lo que nosotros como Frente Amplio, y sobre todo yo que soy parte del Comité Central, hemos estado discutiendo, que tiene que ver más bien con qué queremos entregarle en una candidatura presidencial, en una primaria, al país, y que tiene que ver más que con el nombre, con el proyecto que queremos impulsar. Ahora, evidentemente, siempre ocurre que se especula de los nombres. Yo creo que nosotros tenemos hartas alternativas, digamos, de liderazgos que están dentro del partido. Se ha mencionado, bueno, en algún minuto también estaba muy, muy encima de la mesa el nombre del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, a pesar de que él dijo varias veces que no. Entonces era como bien reiterado esto de que nos siguieran insistiendo sobre Tomás Bodanovich. Sin embargo, también en una cuestión bien transversal y bien de consenso, nos parece que el diputado Gonzalo Winter también es una muy buena alternativa
Se ha mencionado también a la diputada Gail Yomas, que como saben estuvo trabajando fuertemente en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo. O sea, en el fondo a lo que me refiero es que nosotros no tenemos un vaciamiento como se ha tratado de instalar de lo que creemos como proyecto político, sino que en el fondo tenemos que buscar también la candidatura más competitiva, la candidatura que represente los valores del Frente Amplio y de lo que queremos transmitirle a Chile, pero también aquella candidatura que le haga sentido a una ciudadanía que se ha sentido bastante desafectada de la política. Lo hemos conversado varias veces, también ahí en el panel, en la radio, respecto de cómo llegamos a esa ciudadanía que es una gran franja, que en el fondo se ha sentido que no se le han cumplido todas las promesas, y no solamente las promesas que uno pudiera levantar, como lo decía un poco en la columna de Daniel Matamala, de que el programa, el proyecto, el Frente Amplio no cumplió con todas las expectativas y detalló una serie de cosas. Con la cual evidentemente yo por lo menos no estoy de acuerdo, ya que ahí hay harto paño que cortar, digamos. No es tan simplista una lectura en una columna donde uno pudiera no, ni siquiera evalúa los procesos constituyentes, lo que ha significado no tener mayoría en el Parlamento. Ustedes saben, en el Senado tenemos un senador. O sea, no era tan fácil que uno pudiera levantar todas las transformaciones que quisiéramos, pero evidentemente en este proceso nosotros vamos a ir a la primaria para poder volver a decirle al país, mire, estos son las transformaciones y los cambios estructurales que creemos que aún faltan y que podemos darle una continuidad al gobierno del presidente Boric. Sí, Lorena, bien breve para que también ahí le demos pase a Felipe. ¿No es un déficit político que el partido del presidente de la República no tenga un candidato natural? Porque no es lo mismo que haya una indefinición porque hay 2 o 3 candidatos que quieren ser y hay que zanjar, que no haya definición porque no hay ningún candidato que públicamente haya dicho que quiere serlo, ¿no? ¿No hay un déficit Sí, mira, político ahí? yo más bien hago una autocrítica de quizás, o sea, como partido, de no haber podido o haber definido antes quizás alguna candidatura presidencial en términos de poder ir entregándole esta posta, digamos. Mm. Pero no concuerdo en que no hay candidaturas naturales, digamos. También estuvo en algún minuto la ministra Orellana. O sea, hay variado espectro donde nosotros podríamos, y ahí está la autocrítica, haber empezado a levantar desde antes. Pero no significa que no tengamos candidaturas naturales y que representan el proyecto del Frente Amplio. Mm. Sí, Felipe, claro, se ha hecho mención, lo decía Lorena, y ha sido discutido también durante los últimos días el tema del proyecto político, ¿no? Del Frente Amplio particularmente, de este gobierno también. Ayer hacíamos alusión a esta columna de Matamala y también a la entrevista a Lucía Damet, ¿no? Del día lunes, donde plantea que la agenda con la que este gobierno impulsado en materia de seguridad, por ejemplo, ha sido centrista o incluso derechista. En migración también dijo. Y en migración. Sí, ayer le preguntaba a un experto en migración, que no voy a decir el nombre porque fue una conversación privada, pero dijo que estaba completamente de acuerdo con Lucía. A ver, sí. Bueno, y ayer Gail Youmans también en una entrevista en Emol TV, si no me equivoco, le preguntan si es que tiene alguna autocrítica respecto del TPP-11, que sabemos el Frente Amplio se opuso férreamente, y esto ya a 2 años de haberse aprobado y con los resultados que exhibió en términos económicos, las exportaciones por más de 14.000 millones de dólares. Y ella hace una autocrítica, efectivamente, y dice que no conocían bien el tratado, ¿no? Lo que generó, evidentemente, una ola de reacciones, pero tiene que ver con esto del proyecto, de quizás ciertas renuncias, ¿no? O ciertos cambios de posición. ¿Tú lo ves desde esa perspectiva? ¿Cómo lo analizas? Que es el partido del presidente, por cierto. Sí. Bueno, yo creo que hay falencias, claramente, hay debilidades en un proyecto de claro, coherente, consistente. Creo que eso es válido para todos, no solo del Frente Amplio, es válido de todos los partidos de la coalición de gobierno y también del otro lado, de la derecha. Son solamente ideas muy de corto plazo que llegan hasta aquí y hasta allá, muy basados en el debate de contingencia, pero falta una claridad, por lo menos para la ciudadanía, respecto de los lineamientos más generales de los proyectos de largo plazo. Ahora, dicho esto, creo que el tema no es, para mí, el problema no es tanto
esta poca claridad y poco desarrollo de los proyectos, que en el caso de Frente Amplio tiene que ver con el choque de realidad, de estar en un gobierno donde hay que hacer las cosas en el contexto en que se está. Y ese choque respecto de las ideas iniciales que tenía es lo que ha, creo yo, que hecho ver más claramente esta falencia en el proyecto y que tiene que ahora reformular hacia adelante. Pero creo que, como decía, que creo que lo más importante para mí es que no solo se trata de articular un proyecto claro, sino que este proyecto claro tiene que ser un proyecto que tenga en mente el problema principal que tenemos en la política, que es la necesidad de desarrollar mayorías. O sea, los problemas que tenemos en la política en Chile no es esta cuestión, creo que estaban hablando de esto en el momento en que llegué con la senadora, que es el tema de reforma del sistema político. De reforma, la cuestión de que hay muchos partidos y qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con ella, que ese no es el problema. El problema es bueno, ese otro tema que no estoy tratando ahora, pero creo que no es el problema. Pero en este tema que estamos hablando ahora, creo que el problema es cómo concebir un proyecto que tenga que pueda combinar talentosamente una visión de largo plazo con una visión que le haga sentido a la gente y que sea capaz de concitar más voluntades, no solo de retener porciones del electorado, sino que avanzar hacia la creación de mayorías. Porque el problema que tenemos, ¿por qué el gobierno de Boric no hizo esto y no hizo esto y no sé cuánto? Es porque no hay mayorías. O sea, la cosa no tiene demasiada, ¿cómo se llama?, misterio. Las cosas no se pueden hacer porque hay una oposición al otro lado que para todo. No quiere reforma tributaria, no quiere reforma de pensiones, por eso que estuvimos 12 o no sé cuántos años con eso. Entonces la explicación no va por el lado de que tenemos un exceso de partidos, creo que hay un exceso de partidos, pero no es el nudo del problema. El nudo del problema es que hay pues cosas que no se pueden hacer porque para hacerlas se necesitan mayoría y esas mayorías no existen. Entonces hay que avanzar en esa los programas, las articulaciones de proyectos tienen que tener en mente ese factor. Sí. A veces se escapa un poco, creo yo. Hay algo, lo quiero decir para que lo mastiquemos en la pausa y lo podemos retomar, Lorena. Hay algo que acá en los paneles lo hablamos harto y que incluso en este contexto puede parecer redundante, pero que en la política se ve poco, y que es que no debemos olvidar que los problemas que están teniendo los partidos del progresismo, de la izquierda chileno, están insertos en un problema más mundial respecto a cuál es el proyecto de las izquierdas y de los progresismos. Y lo digo porque, o sea, uno se encuentra todos los días con libros, ya está sobrediagnosticado el trasvasije de votos de la izquierda a la extrema derecha en los sectores populares, en fin. Pero claro, aplicado esto al escenario político chileno, uno tiende a ver dos tipos de problemas, ¿no? Por un lado, un sector de la izquierda de los progresismos que idealiza al pueblo, ¿no? Piensa en este sujeto histórico movilizado, concientizado de décadas atrás, que ya no es. Y por el otro lado, un desconocimiento concreto, ¿no?, del mundo popular, que es el que, digo yo, en primer lugar, los sectores progresistas deberían representar. O sea, lo que ocurre acá es que el progresismo, la izquierda, pasaba a ser un sector más representativo de capas medias que de sectores populares, ¿no? Medias y medias altas. Medias y medias altas, ¿no? Y voy a decirlo irónicamente, pero luego nos vamos a la pausa, Lorena, y tú lo retomas, ¿no? No es lo mismo leer libros sobre los sujetos subalternos que saber cómo se llega a fin de mes, pero no, saber concretamente, quiero decir, ¿no? Cómo se llega a fin de mes con el sueldo mínimo, cómo se llega a la pega desde Puente Alto a Las Condes. Digo, cómo viven los sectores populares y cómo sobreviven en muchos casos, ¿no? Dejo esa pregunta para que la retomemos a la vuelta. Y la hago, y vuelvo a insistir, porque veo que en la política concreta se hace poco, o da la impresión que se hace poco. Vamos y lo seguimos conversando, ¿les parece?
¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Cuarto Festival Contrabando. Desde el 22 de marzo hasta el 6 de abril, en el Centro Cultural Espacio Mata, que se transformará en un epicentro de arte y cultura. Este festival contará con la participación de más de 100 artistas, ofreciendo una variedad de actividades que no se pueden perder. Feria, artes gráficas, pasacalles, música en vivo, talleres y exposiciones. Cuarto Festival Contrabando. Los esperamos en Avenida Santa Rosa, 9014, La Granja, cerca del Metro Santa Rosa. No se lo pierdan. Colabora Radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile tiene el placer de invitarlos una vez más a disfrutar la voz y la poesía de la cantautora hispano-cubana Liuba María Elia. Esta destacada artista regresa a Chile y al escenario de Sala Máster este lunes 7 de abril a las 19:30 horas, después de una exitosa presentación en 2024. En esta ocasión nos regalará sus canciones más emblemáticas y temas de sus últimos discos. Liuba María Evia en Sala Máster, lunes 7 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Las 8:04 de la mañana, 9:04 de la mañana, perdón, con Montserrat Rolano, con Felipe Agüero acá en el estudio y con Lorena Meneses. Iba a decir que había dejado un temita antes de la pausa, pero no es un temita, es un temote. Lorena, te escuchamos atentamente. Yo creo que aquí hay varios factores, o sea, siempre se ha como tendido a caricaturizar un poco lo que somos como Frente Amplio cuando se habla de la izquierda woke, el ñuñoísmo, y etcétera, etcétera. Pero en verdad... en todo caso, Lorena, yo no lo dije, yo no me refería a eso. No me siento tocada, no te preocupes. Sí. Estoy hablando como en términos generales, digamos, pero...
porque hablan de que tenemos una especie de banderas identitarias, pero cuando uno pelea por el fin al CAE, no es una bandera identitaria, tiene que ver efectivamente con un grueso de familias que se vieron comillas, engañadas con esta promesa de que iban a ser profesionales universitarios y que iban a tener trabajo. Y por lo tanto, cuando hablamos del final CAE, estamos hablando de familias que efectivamente el tener esta gran deuda les genera un peso financiero evidente al inicio incluso de cualquier carrera profesional, y que cualquier persona que es ya sea clase media o clases más populares, le va a venir como un peso que es muy difícil de revertir y poder después acceder a vivienda, acceder a salud, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que esta caricaturización del Frente Amplio, como que estamos siempre con banderas identitarias, yo creo que ha sido, es falso, y que además, y en eso podemos decir que también nosotros como partido no hemos tenido quizás la fuerza para poder decir, ¿sabes qué? Esto no es una bandera identitaria, esto tiene que ver con nuestra conexión real, porque cada día nosotros también sufrimos ese tipo de cuestiones, y cuando yo hablaba en la primera intervención de hacer esta conexión o anclar también nuestro programa y nuestro proyecto a la realidad de lo que afecta día a día a la ciudadanía, me refiero también a cómo expresar que sí estamos conectados, que tenemos los mismos problemas, que también a muchos de los que somos dirigentes nos cuesta llegar a fin de mes. O sea, en el fondo esto no es una cuestión solamente porque exista una gran profesionales universitarios, que es lo que se dice mucho del Frente Amplio, digamos, porque como les decía inicialmente, no solamente están este tipo de luchas, sino que también las luchas sociales, cuando hablamos de pensiones, cuando al inicio del proyecto, del gobierno del presidente Boric, hablamos mucho de la reforma tributaria y tenía también que ver con esto. Entonces, yo siento que lo que nos corresponde a nosotros como partido es seguir en la discusión interna política de cómo hacemos esa conexión con la ciudadanía, y que también se entienda que cuando nosotros hablamos del final CAE, de los proyectos de cuidados, por ejemplo, tiene que ver con la efectiva conexión que tenemos con ese tipo de problemas. Cuando se habla del proyecto cuidados, tiene que ver con que la mayor parte de nuestro partido mismo tiene una gran cantidad de mujeres que han tenido que asumir labores de cuidado. Es una cuestión que le pega transversalmente a las mujeres de nuestro país, no solo a las mujeres, pero me refiero a las familias. Entonces, si nosotros empezamos a develar realmente qué es lo que motivan estas luchas que nosotros tenemos, y salir un poco del lenguaje quizás de oficina o de oficina de abogados, sin menospreciar a los abogados, por supuesto, quizás le vamos a hacer más conexión a la gente. Pero lo que mueve y es lo profundamente político que tenemos como partido tiene que ver con eso. No tiene que ver quizás con las frases grandilocuentes, y ahí sí yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de cómo nos comunicamos y cómo comunicamos estas demandas que hemos puesto en la mesa a la ciudadanía, y le hacemos sentido entonces a este grueso de personas que se siente totalmente desanclado y desafectado de la política, y que sabemos que a lo mejor en el primer proceso votaron por la lista del pueblo y que hoy día votan por la ultraderecha, digamos. Sí. A eso me refiero. Sí, Felipe, la pregunta sobre qué hacer cuando la hegemonía ideológica, cultural del país es contraria al signo político del gobierno, es bien interesante, porque le pasó al expresidente Piñera, bueno, tuvo un estallido social, ¿no? Y el país era efectivamente mucho más de izquierda, digamos, en términos como del clima que había, ¿no? Y ahora pasa todo lo contrario. La pregunta sobre si responder a eso impulsando políticas que vayan más en la línea de ese sector, o morir con las botas puestas, para decirlo en buen chileno, creo que es algo que todavía no está bien esclarecido, particularmente en este gobierno. Recordemos que el expresidente Piñera también tuvo varias renuncias ideológicas, con pensiones, el tema del IFE, ustedes se acordarán también en pandemia, en fin, un montón de iniciativas. ¿Cómo analizas eso? Porque es probable que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Varias veces. Sí, es una buena pregunta, y sobre todo esta referencia a la hegemonía política cultural
ideológica, que va cambiando, pero la verdad es que yo creo que no cambia tan rápido. Y creo que este país ha demostrado que tiene las preferencias políticas más o menos marcadas. Puede que estemos en un proceso de cambio de todo eso que va a estar, que hay que estar muy atento a eso, pero que en general están los tercios o los cuartos más o menos distribuidos. Claro, y por arriba lo que cambia es una especie como de nube que va siendo muy marcada por los medios, ¿no es cierto? Y los medios principales que van marcando la pauta, que van tirando consignas, acusando a este de identitario, al otro de autoflagelante. Son términos que vienen de afuera, plantados por ciertos medios muy influyentes y que... O sea, no es casual, Felipe, disculpa que te interrumpa, que en los medios a esta autora del libro sobre la izquierda woke es mucho más citado por la derecha que por la izquierda, cuando un libro escrito es de la izquierda y va a la izquierda. Exacto. ¿No? O sea, hay los medios que tienen, los medios sobre todo de la derecha, que tienen, bueno, que son centenarios, que son casi milenarios, diría yo, que son expertos en esta cuestión. Entonces, por eso creo que lo que dice Lorena del tema de la comunicación, yo creo que ese es un tema muy serio, que hay que prestarle atención, porque a veces se trata como de discursos que están teniendo lugar dentro de los partidos o dentro del Congreso, dentro de las comisiones, pero cómo eso se traduce en un mensaje claro hacia la gente en un contexto mediático que obliga a pensar cómo cruzar esa muralla, que es una muralla de un control mediático muy fuerte. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que hay que tener presente. Ahora, igual creo que lo que se necesita, creo que es interesante la respuesta que nos ha dado Lorena, es mantener las ideas claras sobre los diagnósticos de los problemas que tiene el país. Hay que conocerlos bien. Y eso transformarlo en una propuesta, como digo, que es muy fácil decirlo, que le haga sentido a la gente, pero que tiene que ver con estos problemas concretos de el transporte, de la educación, de por qué tengo que joderme para poner a mi hijo aquí, a mi hija allá. O sea, todas esas complicaciones que enfrenta la gente en marzo y después se van, ¿cómo se llama?, corriendo para el resto del año y son de todos los meses, de todos los fines de mes, etc. ¿Cómo transformar eso en una comunicación que le haga sentido a eso? Y eso tiene más que ver que con la cuestión del clima ideológico. Hay que tenerlo en mente, porque ese clima viene armado y transmitido por una cierta hegemonía mediática. Pero eso hay que requiere, romper eso. sí, pero eso requiere una actitud política que no sea funcionalista. O sea, Claro. para poder criticar la caja hay que lograr mirar desde fuera de la caja. Sí. ¿Cómo ves eso, Lorena? Porque ya es un desafío de marca mayor, ya no estamos hablando del candidato, de la elección de este año. Pues claro, uno podría decir un gobierno progresista es víctima de una escena o de una hegemonía que está construida por los medios, por la dictadura, en fin. Pero también es cierto que, por poner un solo ejemplo, el proyecto mediático en general o el tema mediático no ha sido un tema prioritario ni estratégico para la izquierda y los progresismos. Opiniones aparte sobre el dirigente en cuestión, pero anda por ahí un libro muy interesante de Pablo Iglesias donde él, entre otras cosas, dice que son inviables gobiernos progresistas en países donde los medios de comunicación están controlados por la derecha, ¿no? O sea, de esa laya es la importancia que él le atribuye al tema. Ahora, no estoy hablando literalmente de los medios, ¿no? Más bien en el sentido que lo plantea Montserrat de las hegemonías. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, es bien interesante este punto porque yo en eso, o sea, si llegara a pensar que porque los medios están controlados por la derecha, nosotros no tenemos proyectos, no tenemos ninguna posibilidad de generar cambio, es como cerramos la puerta por fuera, digamos, Sí. para mi gusto. Todo lo contrario, creo que es un desafío, porque hoy día el progresismo no solamente tiene el desafío de poder no perder de vista el diagnóstico de lo que está sucediendo, sino también
dentro de ese mismo diagnóstico, darse cuenta que existen una multiplicidad, por ejemplo, de medios hoy día para poder comunicarse con la gente. Y que en eso yo creo que la izquierda hemos estado atrasados, digamos. O sea, cuando nosotros vemos que en países como Brasil o en otros, o acá mismo en Chile, hoy día las plataformas de redes sociales son las que están informando a las personas, porque esa es la realidad. Cuando hablamos de TikTok no hablamos de que solamente la gente se mete para entretenerse o para ver un video gracioso. Hoy día de verdad las personas se informan. Entonces, si nosotros recién estamos tomando la posta ahora, yo creo que estábamos atrasados. Y eso es un problema. Y ese es un problema que los partidos y nosotros como izquierda acá en Chile tenemos que asumir, afrontar y tratar de encontrar una manera de poder comunicar de una manera diferente, mucho más clara, con menos eufemismo quizá, y entender que la política tiene que dar una bajada a la ciudadanía. O sea, la política no puede seguir pensándose como en el siglo XX, que existía una clase política que estaba por sobre la ciudadanía y que en el fondo impartía distintas soluciones o formas de enfrentar los problemas. Al revés, hoy día la política tiene que bajar, tiene que relacionarse, pero no es una relación como la hemos entendido hasta ahora, que en el fondo cuando uno habla en los partidos de izquierda más tradicionales, te hablan de insertarse en las juntas de vecinos, ir a la organización social, que también, pero además tenemos que entender que existe una dimensión que no existía antes, que tiene que ver de esta inmediatez, de las redes sociales, de cómo llegamos a la juventud, qué tipo de noticias se le entregan, cuando hablamos de las fake news. Es algo que es bien grave en términos de cómo ha ido horadando también la credibilidad, no solamente de los medios, sino que también de los políticos y las distintas instituciones. Entonces, en el fondo, yo creo que el llamado hoy día desde la izquierda o para la izquierda, de la cual soy parte también, es afrontar este problema, no solamente diagnosticarlo, sino que encontrar un camino, una solución de poder conectar con la ciudadanía a través también de estas plataformas, pero y yo creo que es bien importante poder también definir qué es el mensaje que queremos entregar, cómo entregarlo. O sea, esas cuestiones que probablemente las vamos a ver ahora en campaña, también se dieron hace poco en las municipales y también se dieron incluso en los procesos constitucionales. Nosotros sabemos que ahí también primó harto la fake news, harto en el primer proceso recordemos que se iban a expropiar las viviendas, que la gente no iba a poder comprar su casa, que no era real. Entonces, en el fondo, ¿cómo entregamos correctamente el mensaje, cómo nos afrontamos este problema, que es un problema nuevo, cómo llegamos a la juventud, que también es la juventud desafectada, y en eso yo tengo harta como esperanza en todo lo que se da en los movimientos urbanos, que dentro de todo uno cuando escucha de repente las canciones y eso que conectan con los jóvenes de 18, 19 que van a votar por primera vez este año, sí hay crítica, hay una crítica social. Entonces cuando nosotros le empezamos a poner un poco de atención a eso, yo creo que vamos a poder hacer una conexión y encontrar un camino al menos de conexión. Me alargué un poco, perdón. Sí, oye, tampoco convengamos en que no estamos en Cuba donde está el Granma y solamente uno puede ver mesa redonda, digamos. O sea, hay una diversidad también de medios. Depende de cómo se mire. Está en las radios, hay Sí. prensa escrita, hay televisión. La gente que nos está viendo hasta ahora y nos está escuchando puede también tener miradas distintas, así que evidentemente siempre es deseable más diversidad y más pluralismo, ¿no? Pero no es que tengamos sí. solamente el espectro mediático esté 100% controlado por un sector político. Esa es mi impresión. Sí, pero ahí déjame decir algo, si no se trata de que nos pongamos a discutir al aire. Lo que tú dices es cierto, pero también es cierto que en la institucionalidad chilena el Estado no juega ningún rol importante como sí lo hace en otros países en cautelar una mayor diversidad mediática. O sea, el financiamiento público a los medios de comunicación es exiguo, el avisaje estatal es discrecional, los medios que no tienen líneas editoriales proclives al empresariado no tienen auspicio, ¿no?
no es casual que este medio de comunicación no lo auspicie ninguna minera, ninguna pesquera, ningún banco y así sucesivamente. Entonces, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Son roles distintos también y entiendo que el avisaje también tiene una lógica de medios más influyentes, pero bueno, esa es una discusión quizás para otro momento. Felipe, nos quedan algunos minutos. Felipe, Lorena, el tema de la reforma al sistema político que está ahí en pugna con el Senado, tú hacías alguna mención en el bloque anterior. La ministra de las Express, Macarena Lobos, ayer se despachó una frase que cayó súper mal en el Senado. Dijo que los senadores tenían un fetiche con el umbral del 5%. En el oficialismo hay una posición que respalda al gobierno de no incluir este umbral, ¿no? Hay partidos pequeños, uno de los más férreos opositores, Jaime Mulet, por ejemplo, ¿no? Candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde, que evidentemente va a desaparecer con este umbral, bueno, y tantos otros, ¿no? Y hay partidos como Evópoli que, a sabiendas de que va a desaparecer, son férreos también defensores del umbral, ¿no? ¿Cómo analizas la reforma o la reformilla, digamos, y este debate sobre el umbral? ¿Es importante? ¿Es un fetiche? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es una mirada distorsionada, en el sentido de que se habla muy fácilmente de que el problema es la fragmentación y la dispersión y que es muy difícil trabajar y gobernar con un Congreso que está tan fragmentado. Entonces la solución es desfragmentarlo mediante este mecanismo de reducir el número de partidos mediante la cuestión del umbral. En principio suena bien, en el sentido de que una corrección matemática de cómo reducir un cierto número de entidades por esa vía. Pero eso supone que el problema realmente de la gobernabilidad, de la capacidad de avanzar en ciertos proyectos, topa con ese factor. Y esa es la parte que yo creo que está equivocada. No es ese el factor. Es lo que está en la superficie. Pero el problema principal, creo yo, está en los partidos mismos, por una parte. No es un tema de la pululación de partidos, sino que dentro de los partidos, y tiene que ver con lo que hemos estado conversando en este panel ahora. O sea, cómo los partidos logran articular un proyecto que le haga sentido a la gente y aunar voluntades y solidificar coaliciones en esa dirección. Ese es el problema principal, que la cuestión de los umbrales no solucionaría. Si tenemos umbrales, y mañana tenemos entonces una elección y tenemos mucho menos partidos, etcétera, los umbrales o sea, la fragmentación va a aparecer dentro de los partidos. Si esto no es, o sea... Sí, ya está apareciendo igual. Sí, ya está apareciendo igual en el binominal, que supuestamente era la solución para toda esta cuestión vista desde entonces, fracasó porque el propio binominal escondía dentro, muy visiblemente, no era tan escondido, una multiplicidad de facciones que también hacía muy difícil gobernar y llegar a acuerdos. Entonces, el problema no es ese, y el poner toda la atención en eso llevaría a una gran frustración. ¿No huele a que los partidos grandes le están poniendo el bototo encima a los partidos chicos? También huele a eso. O sea, esta es la cuestión concreta de que hay muchos partidos que van a empezar a temblar y están empezando a pedir agüita de cómo postergar la aplicación y cómo colgarse de otros mecanismos, etcétera. Sin duda que está ese problema práctico, y este es un momento en que hay que pensar difícil, por tratar de pensar un poco por encima de eso. El problema es que los que tienen que hacer el pensamiento son ellos mismos. Entonces está ese problema, pero para mi juicio esta idea de que le estamos vendiendo a la ciudadanía, los que promueven intensamente esto, con esta reforma se soluciona el problema de la gobernabilidad, la gobernanza, etc. Y no va a ser así, porque el problema reside en otra parte. Lorena. Sí, yo igual concuerdo bastante con eso. O sea, bueno, ustedes saben, nosotros éramos 3 partidos, logramos ser uno. O sea, en el fondo yo creo que yo creo que tiene que ver también con la voluntad política que tienen los mismos partidos de poder llegar a consensos, a generar acuerdos. O sea, yo creo que como
esto de la política o el arte de gobernar tiene que ver un poco con eso. Entonces, las normas finalmente puede ser que ahora tengan sentido porque el contexto político en el que estamos viviendo así lo dicen, y puede ser que en 10 años más haya que reformar de nuevo porque en realidad el contexto político se modificó. O sea, a lo que me refiero es que finalmente si vamos adecuando la normativa según el contexto porque pensamos que de esa forma se van a generar mejores alianzas, cambios, se va a poder avanzar en reforma, se van a poder generar proyectos de ley que le hagan sentido a la gente, bienvenida a una reforma, digamos. Pero creo que la responsabilidad y el problema de fondo finalmente está en los partidos políticos también, de cómo entienden que se debe conducir un país o qué es lo que esperan del futuro de Chile, digamos. O sea, cuando nosotros vemos peleas que son bien inconducentes dentro del Congreso y que se perpetúan por años de años y no hay acuerdos, finalmente uno dice, en realidad la responsabilidad es del sistema político o es responsabilidad de los partidos y de quienes los conducen. Porque vimos lo que pasó con la reforma de pensiones, digamos. O sea, como mi sensación, y lo había dicho yo antes, es de que pudimos avanzar precisamente porque era un problema que no se le quería dejar heredado a la candidata Matei en el eventual posibilidad de que sea presidenta, digamos. Entonces se genera este acuerdo, pero habría existido esta misma voluntad. Entonces no tiene que ver con que sean 10 partidos, 40 partidos o cuántos partidos van a tener representación en las cámaras, digamos, sino que más bien de cómo los partidos entienden el futuro, los partidos e independientes también entienden el futuro del país. Sí. Ahora, si es el 5%, yo la verdad es que técnicamente no sé si es un 5, un 7, un 10, o sea, a mí esto me suena como, no lo tengo tan claro, digamos. Tampoco nadie me ha entregado una razón muy concreta de que por qué el 5 y no el 10, digamos, o sea, o el 3. Esto me parece que es como la discusión que teníamos cuando estaba en la reforma de pensiones, si era un 3-3, un 4-2, o sea, entonces en final nos vamos enredando en un problema técnico cuando lo que deberíamos estar discutiendo y lo que debería estar entendiendo la gente es cuál es el problema de fondo y que tiene que ver con que qué partidos o qué personas o qué sectores del país están por avanzar en reforma o por avanzar en cuestiones que le den sentido a la gente y que solucionen sus problemas de vida, problemas concretos. Ahora, Sí. este tema del sistema político sí que no le importa a nadie. O sea, si uno hace una encuesta en la calle, Claro. probablemente... Es que no se entiende, es que esa es la verdad, que claro. cuesta mucho entenderlo. Pero es bien central, pero está mal planteado porque se habla solamente de lo que le importa a los partidos y los partidos son instrumentos, ¿no? Entonces, si uno planteara la siguiente discusión, ¿por qué nuestro sistema político impide que una discusión tributaria se zanje? O que una discusión sobre las pensiones de los trabajadores se zanje. Cambia inmediatamente la profundidad que yo creo que tiene una conversación sobre el sistema político. Pero aquí se está hablando del umbral de los partidos y no se habla, por ejemplo, de cómo Poder Ejecutivo se anula con Poder Legislativo. Cómo los temas país se perpetúan en su indefinición porque la institucionalidad no encuentra manera de resolverlo. Que ese es el verdadero problema de fondo. Pero claro, hay una autorreferencia partidaria en esta discusión que no sé si es inevitable, pero al menos hay que señalar. No vamos a tener mucho tiempo para abundar en lo que viene, pero encontramos, o sea, les vamos a mostrar el video de cómo se refirió ayer Johannes Kaiser al rumor sobre su supuesta bajada de la presidencial para postular a un cupo senatorial por la Araucanía. Primero, a ser presente lo siguiente: los últimos días han sido muy, muy duros. La verdad es que las críticas provenientes tanto de la derecha como de la izquierda han sido inmisericordias. He estado dándole un par de vueltas a la idea de bajarme y no me bajo ni cantando. ¿Lo entienden o no? ¿En qué idioma se los voy a explicar? O sea, que no me bajo en italiano, no me bajo en alemán, no me bajo en japonés, no me bajo en ruso. ¿Me explico?
Entonces, para todos los que andan repartiendo todo tipo de Y ahí está Johannes Kaiser, comentarios, cuestiones, para que vamos a seguir escuchándolo, ya dijo lo que tenía que decir. Pero bueno, aquí hay dos maneras de verlo. O lo están pauteando para que se baje, o está negociando más cara su senaturía, ¿no? Igual decir no me bajo y al mes siguiente bajarse. Claro, es como muy buena propaganda. es como los dirigentes de los clubes de fútbol cuando ratifican al entrenador, ¿no? Eso quiere decir que ya está listo para o los ministros también cuando cuentan quiero con expresar toda mi confianza en el ministro. Ya Oye, eso quiere decir que está pedido. No sé si bien breve quieren no solamente hacer una mención, que me imagino que a Lorena también no le ha caído muy bien, una columna de Alberto Mayol ayer en el sitio web de Radio Bio Bio, donde hace una comparación entre Johannes Kaiser y el presidente Boric. Dice que son más parecidos, en el fondo, el resumen, ¿no? Hay que leer la columna a propósito de este audio que escuchamos, que son más parecidos de lo que se cree, ¿no? Sí. Y ahí hace una serie como de paralelos entre ambos. Obviamente bien provocadora la columna, como suele hacerlo últimamente Alberto Mayol. Sí, bueno, Lorena, ahí bien breve porque se nos acabó el tiempo. No, o sea, la verdad, no tengo opinión sobre la columna de Mayol. Creo que no tiene sentido en verdad la comparación que hizo, así que ni siquiera en estos segundos que quedan lo voy a comentar. Y respecto a lo de Kaiser, a mí más me parece una jugada mediática para ver cómo pegar un golpe y en el fondo que sigan, ya que Evelyn Matei les dijo, bueno, ya que no hay primaria, como casi chao nomás. Yo creo que más bien es un golpe mediático para poder aparecer y seguir reafirmando sus odiosas frases. Eso. Eso Felipe Agüero. Sí, yo estoy de acuerdo. Están todas las posibilidades. Hay un golpe, una cosa mediática, una reafirmación para volver a salir y contrarrestar lo que parece ser una tendencia en las encuestas. Negociar más duramente una candidatura en otro lado. Todo eso es posible, pero yo en realidad no le daría tanta atención. Hay que ver cómo fluyen las cosas y no sé, no me parece muy relevante lo de Kaiser. Está todo muy líquido. Sí, como diría Bauman, ¿no? Bueno, estamos, o como diría un meteorólogo, en fin. Bueno, estamos llegando al final del panel. Lorena Meneses, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, saludos. Sí, y muchas gracias, Felipe Agüero. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Lorena. Sí, y a la vuelta vamos a tener una entrevista muy interesante porque a propósito de la memoria, este sábado, Felipe, Lorena, se cumplen 40 años de dos hechos que remecieron al país y que tristemente ocurrieron el mismo día, ¿no? El 29 de marzo del 85. El asesinato de los hermanos Vergara Toledo en la Villa Francia y el degollamiento de 3 profesionales comunistas. Bueno, a la vuelta de la pausa, Claudio Medrano va a conversar con Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada, quien hará una reflexión desde su lugar como hijo sobre la importancia de esta fecha. Vamos y volvemos.